para repasar lo que dijo en su testimonio. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. El saludo para todos. Mientras muchas voces se multiplican en favor de algunos sectores sociales de la justicia por mano propia, es muy interesante lo que señala Damián sobre él, que ha sido protagonista, las enormes pérdidas que implican este tipo de accionarios para todos. Para quienes resultan víctimas, para quienes actúan de ese modo, para la sociedad en su conjunto. Hay una posición que han tomado los tribunales de Río Cuarto de ser muy severos con estas conductas. Hay una decisión que han tomado los magistrados de avanzar con rigurosidad en este contexto porque entienden de que se debe dar un límite a esta situación. Si no se da en el debate social, deberá hacerlo a través de las instituciones, de entender que no es la justicia por mano propia, el derecho que cada uno cree asumir arbitrariamente en respuesta a determinada situación, la que debe regir las conductas sociales, sino, evidentemente, el rol del Estado, aún con sus debilidades, con sus flaquezas, con los errores que deben ser evidentemente corregidos. Pero hay una decisión de la justicia de avanzar con rigurosidad en este tipo de hechos. Evidentemente, lo que le sucede a Damián, a su primo, quienes participaron de aquel hecho, y al joven que ingresó a robar y ahora está postrado en una discapacidad con gravísimas lesiones, en la mayoría de los casos irreversibles, es el peor resultado, el peor contexto. Esta mañana también observábamos cómo una persona, un comerciante, terminó baleado en esa situación de confrontar también con los ladrones. Son circunstancias en las que la vida es una moneda al aire, es el azar. Por eso la justicia ha determinado ser rigurosa en este sentido. ¿Cuál es el paso que sigue tras lo que fue el juicio abreviado y el acuerdo entre partes por la cual Damián y su primo admitieron que los hechos ocurrieron tal como los relató el fiscal y por ello fueron condenados a 5 años y 4 meses de prisión? Lo que viene es una instancia de casación, que no es menor porque permitiría que ellos continúen en libertad. Es decir, van a seguir gozando de esa libertad hasta que la sentencia quede firme, porque ha entendido el tribunal que en ningún momento han obstaculizado la investigación ni han intentado fugarse. En el caso de que el abogado presente esta casación, esto irá al Tribunal Superior de Justicia, seguramente llevará un periodo de tiempo importante hasta que logre resolverse. Y la posibilidad que le queda es, ya no pueden refutar cómo ocurrieron los hechos porque ellos admitieron que ocurrieron así, sino es la de bajar la carátula, la imputación por la que fueron condenados. Es decir, ya que no fuera de tentativa de homicidio, sino de lesiones graves que implica una pena inferior y la posibilidad, en el caso del mínimo de esa pena, que son 3 años, de que pudiera ser excarcelable, aunque resultaría muy difícil que esto ocurriera por las lesiones que sufrió el joven que había ingresado a robar allí en esa chacarita. Hablamos con el abogado de los imputados que hace referencia a esta situación, lo que viene en esta realidad de justicia por mano propia y la condena que ha generado una fuerte conmoción social aquí en Río Cuarto. Quedado condenado por el delito de homicidio en grado de tentativa, con una pena de 5 años y 4 meses. Y el día 18 de octubre a las 12 horas se van a leer los fundamentos de la sentencia. A partir de esa instancia, ¿qué posibilidades tienen desde la defensa de atenuar la pena o de bajar la calificación? Vamos a estudiar la posibilidad de interponer un recurso de casación para lograr el cambio de calificación legal, la reducción de la pena y eventualmente una condena condicional de los 2 imputados. ¿Esto qué implicaría? ¿Ya no sería tentativa de homicidio, sino? Quedaría en lesiones graves, ¿sí? Agravadas por la participación de 2 o más personas y el modo y el resultado de las agresiones. En el caso de lesiones graves, ¿cuál es la pena que se prevé? Se prevé un mínimo de 3 años hasta 10 años de prisión y en el caso de que le impongan el mínimo de la pena, ellos podrían solicitar el beneficio de la condena condicional. Es decir, lo que ellos no pueden cuestionar es cómo ocurrieron los hechos. Los hechos ya fueron aceptados de esa manera en el juicio abreviado. Lo que pueden es solicitar el cambio de la carátula. La plataforma fáctica ha quedado establecida en la forma en que lo ha indicado el fiscal de instrucción, el fiscal de cámara. Lo que hay que cambiar es la calificación legal y pedir una reducción de la pena.
hasta que esto ocurra, ellos van a continuar en libertad. Doctor, ¿cuál es la situación de la persona que fue afectada por la golpiza al ladrón? ¿Cuál es la situación de salud según lo que se ha podido determinar en el juicio? Yo, por lo que pude conocer por las pruebas, esta persona está en una situación delicada, no come por sus propios medios y bueno, tiene que ser asistido en todo momento por sus padres. Para repasar entonces, Pablo, lo señalabas vos, el testimonio de Damián, que es esclarecedor sobre lo que implican este tipo de acciones, el no pensar, el reaccionar solo por un acto de emoción irracional, y también lo que señalaba ayer la mamá del propio Damián, ¿no? Porque aquí se destruyen un montón de aspectos, incluso el familiar. Habrá que ver qué es lo que resuelve la justicia de aquí en más, pero evidentemente es un debate en el que debemos comprometernos todos y sumar otras voces también, ¿no? Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.